Padre. Pude ver a un hombre de cabello castaño de 20 años leyendo un libro. Padre, no. Papá. Los ojos verdes que se parecían a los míos me miraron. ¿Qué pasa, tía? Cuando escuché la voz que había recordado claramente, se me puso la piel de gallina en los brazos. ¿Qué? ¿Esto es real? El olor a libros y el ambiente de la biblioteca eran demasiado claros para ser considerados un mero recuerdo antes de morir. Traté de averiguar la situación parpadeando varias veces. ¿Por qué de repente estoy parado en la biblioteca de la mansión, cuando en cambio había estado esperando mi muerte debido a que me atropelló un carruaje? ¿Por qué la estantería es tan grande y por qué el escritorio es tan alto? Tía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó con tanto cariño? Sentí que estaba a punto de llorar cuando miré los familiares ojos verdes. Mi padre era el joven que recordaba en mis recuerdos. Tía, ¿estás bien? No sé qué diablos estaba pasando, pero primero necesito salir de este lugar. Espera un minuto. La cuestión es, ¿puedo ir a mi habitación? Mi padre, que había inclinado la cabeza, asintió con la cabeza mientras cerraba los ojos con alivio. Sí, puedes. ¿Quieres que vaya contigo? No, puedo ir solo. Ja ja. Estás más enérgico hoy. Entonces, ve con cuidado. Sí. Bueno, vuelvo enseguida. Quédate aquí un momento. Diciendo eso comencé a correr. Mientras miraba a mi alrededor en la biblioteca mientras corría, parecía haber conservado su aspecto antiguo. Era la apariencia que había estado allí antes de que me convirtiera en bibliotecaria y la cambiara de manera eficiente. Es extraño. Muy extraño. Mientras salía corriendo de la biblioteca, un pasillo familiar pero desconocido me recibió. Mi habitación estaba demasiado lejos, así que entré en una habitación al azar cuando la puerta estaba abierta. La habitación con una cama individual y muebles sencillos parecía que no pertenecía a nadie. Pensé que era la habitación de invitados, pero eso no era importante en este momento. Era imposible contar el número de habitaciones vacías en la mansión, hasta el punto que casi parecía un pueblo. Espejo. Sí, espejo. Afortunadamente, pude encontrar un espejo de cuerpo entero colocado en la esquina de la habitación. No parecía tan lejos. Pero, curiosamente, tuve que dar varios pasos para alcanzarlo. Y en el momento en que me paré frente al espejo, pude ver por qué. ¿Por qué soy tan pequeño? Mi cuerpo era ridículamente pequeño y ni siquiera podía llenar un tercio del espejo de cuerpo entero que estaba hecho para adaptarse a la altura de un adulto. Mirando hacia abajo, pude ver dos manos pequeñas que parecían hojas de arce, una barriga de bebé y un par de pies diminutos. ¿Qué edad tengo ahora? No puedo preguntarle a nadie. Después de pensar por un momento, levanté apresuradamente el dobladillo de la falda que estaba usando. Era mi 8º cumpleaños cuando me caí y me lastimé. Hubo un tiempo en que estaba jugando en el jardín y terminé rascándome severamente las rodillas con las rocas. La cicatriz era tan grande que todavía estaba presente incluso cuando tenía 25 años. No. Sin cicatriz. La rodilla se veía lisa sin ningún signo de lesión. ¿Entonces todavía no tengo 8 años? Me miré al espejo una vez más, pero mi apariencia de niña no cambió. A pesar de que acababa de sufrir un accidente y abrí los ojos, me sorprendió no ver heridas en mi cuerpo, pero si hablo de lo que es más sorprendente, es el hecho de que volví al pasado. Incluso si hubiera experimentado la reencarnación después de la muerte, no fue tan fácil de aceptar.
Esta es la primera vez que he experimentado una regresión. Me temblaban las piernas, así que me senté en la cama a mi lado. Pero ser tan corto tampoco fue tan fácil. El paisaje de la mansión de Lombardía apenas se veía desde la ventana debido a mi pequeña altura. Estoy realmente de vuelta en el pasado. Murmuré mientras observaba los grandes árboles de hoja perenne que se elevaban en lo profundo del jardín. Estos eran los árboles que habían sido talados cuando mi primer tío, Biese, se convirtió en el Señor Supremo. Dijo que era para jardinería, pero era bastante obvio que simplemente no quería ver los árboles que mi abuelo había apreciado. Sin embargo, más tarde se descubrió que los árboles eran los que el primer emperador había ofrecido para celebrar la finalización de la mansión. Fue nombrado como el mayor, pero ese hombre que era el supuesto Señor Supremo ni siquiera sabía acerca de la importancia de esos árboles para la familia. Foolish Biese. No sé en qué demonios estaba pensando el abuelo, pero Biese nunca estuvo preparado para ser un Señor Supremo. Pero en ese sentido, incluso mi tío más joven, Laurel, no estaba calificado. Salté de mi asiento y caminé hacia la ventana. Desde la biblioteca, se podía ver de un vistazo la vista del enorme edificio principal de 4 pisos de Lamberdy y varios edificios construidos a su alrededor. También pude ver a los invitados, sirvientes y otros hombres trabajando en la mansión. Todo esto había dejado de existir. En mis recuerdos, podía ver a los caballeros imperiales cerrando las puertas de la mansión vacía frente a mis ojos. En primer lugar, tengo que evitar que Biese se convierta en el Señor Supremo. Como próximo Señor Supremo, había sido su criterio apoyar al primer príncipe en ese momento. Ravinian Genas, la madre del primer príncipe y la actual emperatriz del Imperio Lambriu, es también prima de la esposa de Biese, Seral. Con tal relación, inevitablemente estarían inclinados a apoyar a su hijo para el puesto del próximo príncipe heredero. El primer príncipe fue la primera persona que no pudo permitirse el lujo de lidiar con un poder y una responsabilidad tan inmensos, y el emperador Joubens nunca había sido un monarca tonto. Fue Biese quien no entendió su mente y terminó apoyando al primer príncipe. Si tan solo no hubieras declarado tu apoyo tan públicamente. No, incluso habías intentado chantajear y dañar al segundo príncipe. De lo contrario, Lombardía se habría mantenido a salvo. Entonces pensé que intentaría persuadir a Biese, pero muy pronto me di cuenta de que no funcionaría. Si hubiera sido un hombre al que se pudiera persuadir fácilmente, no habría arruinado así a la familia en tan poco tiempo. Si es así, significa que alguien más debería ser el Señor Supremo. Te hubiera transmitido esta familia. Recordé cómo mi abuelo siempre decía eso mientras suspiraba por costumbre. ¿Yo, lo intento? Me reí entre dientes porque sonaba como si fuera a atrapar nubes. No. Si bien había estado ayudando a mi abuelo y prácticamente me había hecho cargo de los asuntos familiares, no fue solo 1 o 2 veces que pensé que preferiría convertirme en el Señor Supremo en lugar de Biese, ya que él seguía arruinando todos mis ganados con tanto esfuerzo. Esfuerzos. En realidad, no importa lo que haga, estoy seguro de que seré mejor que mi tío de todos modos. Al menos no cometería ese error contra el segundo príncipe. Entonces nuestra familia estará a salvo. Sé con certeza que el segundo príncipe terminará convirtiéndose en el emperador de todos modos. Si es así, ¿qué tal si coloco al segundo príncipe en la fila por adelantado? ¿No beneficiaría a Lombardía si nos acercáramos? No solo eso. Tenía un recuerdo de lo que sucedería al menos durante los próximos 20 años. Si pudiera hacer un buen uso de los conocimientos que tenía, podría fortalecer a la familia Lombardía. Puedo proteger a mi querida familia con mis propias manos.
Claramente. Vamos a hacerlo. Era una familia que se arruinaría si no se controlaba. Cientos de años de reinado serían trágicamente destruidos así como así. No podía permitir que eso le sucediera a Lombardía. Voy a ser el Señor Supremo. O podría hacer que mi padre sucediera a mi abuelo. Simplemente no podía ser el primer tío Biese o el segundo tío Laurel. Entonces, por ahora, me recosté en la cama y organicé un poco más mis pensamientos. Asterisco, asterisco, asterisco. El maestro Galehan ha recibido una llamada del señor, así que se ha ido a la oficina, mi señora. Cuando volví a la biblioteca, el lugar donde había estado sentado mi padre estaba ordenado y esto es lo que me dijo la bibliotecaria. El viejo bibliotecario cuyo cabello ya se había vuelto gris, Brochle. No fue hasta que Brochle renunció a su trabajo debido a una enfermedad que comencé a trabajar en la biblioteca. Originalmente fue un profesor famoso en la academia, pero luego comenzó a trabajar para Lombardía. Abuelo de la biblioteca. Si fuera mi edad original, hubiera sonado muy idiota decirle eso a Brochle, quien una vez fue profesor, pero, ¿qué piensas? Ahora soy un niño. Por favor, présteme un libro. ¿Qué tipo de libro te gustaría? Cuando dije el título del libro, Brochle se quedó estupefacto. Por casualidad, ¿es esto algo que el maestro Galehan ha pedido? No. Quiero verlo. Entiendo por qué Brochle pareció sorprendido. Pero esperé con confianza, sin evitar sus ojos que prácticamente me miraban fijamente. Este era el libro que más había querido leer antes de que me atropellara un carruaje. Sin embargo, era tan valioso y caro que al final, nunca pude leerlo. Después de un rato, salí de la biblioteca con un libro bastante pesado en mis brazos. Me acercaré a la oficina y esperaré mientras leo un libro.